Vamos a seguir adelante con nuestra compañera Jacaranda Correa, que está con nosotros para remover las neuronas. Jacaranda, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Cómo inicias la semana con tanto hecho como el que estás contando? Cuánto chapulineo, ¿verdad? Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, pues precisamente para eso estamos aquí, para difundir, analizar y comentar. ¿Qué nos vas a decir en este día, Jacaranda? Pues mira, Julio, hoy quiero reflexionar en algunos puntos sobre esta carta publicada por los llamados intelectuales, académicos, etcétera, o la comunidad intelectual a favor de Xóchitl Gálvez, Julio. Creo que es muy importante este hecho por varias razones. La carta y el hecho en sí mismo me parece que evidenció varias cosas, ¿no? La primera, y empezaría por decir, es esa terca insistencia o ciega insistencia de un grupo, de un puñado de pensadores, académicos, intelectuales, ¿no? Por mantener un coto de poder que detentaron durante muchísimos años y desde que varios de ellos se sentaron a la derecha y a la izquierda de Carlos Salinas de Gortari, en un acto de campaña que después terminó en digamos que en varios encuentros para validar a todas luces el fraude de la elección del momento en el que llegó Carlos Salinas de Gortari, la del 88, y particularmente Enrique Krause, Julio, que recordarás, en ese momento discípulo de Octavio Paz, todos ellos reunidos en esta revista llamada Vuelta, ¿no? Quienes de alguna manera decían que ciertamente había habido irregularidades en la elección del 88, pero que eso de ninguna manera validaba la posibilidad de anular la elección. Y lo mismo pasó con Héctor Aguilar Camín y otro grupo de intelectuales que estaban aglutinados en la revista Nexos, pues, revista que todavía existe, ¿no? Este grupo, Julio, también fueron los creadores de sendos coloquios, no sé si los recuerdas, en los 90, estos coloquios, el coloquio de invierno y otro que se llamaba México en el siglo XX, en donde con una narrativa totalmente anticomunista en medio de la caída del bloque socialista, pues justamente defendían todas las políticas de modernización de Carlos Salinas de Gortari y validaron un montón de políticas privatizadoras, fraudulentas, corruptas, ¿no? Como el caso de la red de televisoras Imevisión, tanto que terminó siendo otorgado un pequeño canal, el Canal 22, a ese puñado del grupo de intelectuales que de alguna manera validaron esa elección, ¿no? Que fue el grupo Nexos y que, pues bueno, esa dirección corrió a cargo de José María Pérez Gay. Bueno, este grupo también, Julio, son los que han creado después de muchos años y los que insistieron, ¿no? De que AMLO es un peligro para México, un populista, el Mesías tropical, el dictador suelo. Entonces, yo me preguntaba cuando leía la carta, ¿cómo pretenden que se les tome en serio, que se les tome como mediadores cuando ellos mismos han de alguna manera denostado, ¿no? La figura presidencial y no solamente eso, ¿no? Sino a todos, o sea, los millones de mexicanos, mexicanas que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, Julio, creo que también esta disputa cultural pone en evidencia que ya no son los dueños de la narrativa cultural, ¿no? De ese capital simbólico que durante décadas dio sentido a la función del arte, la cultura e incluso diseñaron determinadas políticas culturales y también algunas sociales. Y no podemos olvidar que justo por ese grupo que estuvo tan cerca del poder y que validó, repito, la elección fraudulenta de Carlos Salinas de Gortari, por ello se creó primero el CNA, que era el Consejo Nacional de las Artes, luego CONACULTA, hoy Secretaría de Cultura, sin duda instituciones muy importantes y que hay que defenderlas, pero que hay que decirles a estos señores que no son los dueños de esas instituciones, ¿no? Y que dentro de esas instituciones también se han gestado cosas artísticas y culturales muy importantes. Sin embargo, desde luego que hay que revisarlas, ¿no? Esta carta, Julio, también me parece que deja claras una serie de contradicciones argumentales porque
hablan de la deriva autoritaria, del peligro para la democracia que significa, como ellos dicen, la continuidad del proyecto que ellos focalizan en Andrés Manuel López Obrador, cuando, repito, validaron un montón de corruptelas, empezando por el fraude de Salinas de Gortari, y al final, digamos que grupo lo único que hace es contradecirse, porque cuando dicen que Xóchitl Gálvez representa el respeto a la diversidad y a la diferencia, es totalmente falaz, Julio, porque ellos mismos han anulado esa posibilidad diversa, ¿no? Esa diferencia, los vemos en sus espacios de análisis o en videos que suben a las redes, porque me parece que lo único que han hecho a lo largo, no solamente de estos 6 años, sino desde que se intentó perpetrar el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, todo el tiempo lo único que han hecho es mostrar la falta de comprensión y de entendimiento de un fenómeno político, social y cultural que representa Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Con todas las fallas y con todas las críticas que se pueden hacer y que, bueno, aquí en este espacio se ha puesto en evidencia, ¿no? Porque, pues, bueno, no es Dios, no es perfecto el presidente, pero creo que hay millones que lo siguen respaldando y millones quienes le dan ahora una legitimidad y una fuerza impresionante, y ese grupo insiste en seguir pateando ese movimiento que ha acompañado al presidente y que son incapaces de comprender como fenómeno político, cultural y social, ¿no? Por eso, creo yo, la percepción de millones de personas que insisten en que ese grupo lo único que busca es perpetuar sus privilegios, ¿no? Y su narrativa y su visión del mundo. No han entendido que lo que ellos plantearon en los 90 y digamos que esos argumentos y ese diálogo con el poder hoy tiene que ser distinto, ¿no? Ciertamente sería muy valioso, Julio, y bueno, pues yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que hay personalidades, pensadores muy, muy valiosos dentro de ese grupo, y digo solamente por mencionar a algunos nada más, hablo del escritor Enrique Serna, ¿no? Que para mí pues es un referente, o incluso del propio académico Raúl Trejo del Abre, que también ha sido maestro de muchos de nosotros, ¿no? Con todos sus estudios sobre los medios de comunicación, y que sería deseable que volvieran a participar dentro de la discusión pública, ¿no? Y que más allá de estar denostando y cuestionando cada una de las políticas, porque no hay nada que de alguna manera validen como que se hizo bien, o sea, no puede ser. Entonces, a mí me parece, Julio, que sería deseable que muchas de estas personas, quizá no Krause, quizá no Aguilar Camín, o quién sabe, pero muchas de las personas que están ahí tendrían que regresar y establecer un diálogo, porque ciertamente lo que hace falta hoy, Julio, es pues una suerte de mediación, ¿no? Entre la comunidad artística, cultural y el poder. Eso es innegable, pero no de esta manera y no con este tipo de mediadores y no con ese tipo de intelectuales que lo único que han hecho, repito, durante todos estos años, no solamente desde que llegó Andrés Manuel López Obrador al poder, es mantener una narrativa y una visión del mundo que ya no existe, ya no es, ¿no? Y en medio de todo esto, por sus disputas personales, Julio, me parece, y aquí quiero dejarlo muy claro, hay toda una comunidad artística y cultural valiosísima que está invisibilizada, y me parece que ese sería también la gran apuesta y el gran reto para poder recuperar a esa comunidad artística y cultural que ha sido invisibilizada en medio de estas disputas por el poder narrativo, simbólico y cultural, porque hay gente muy valiosa y hay gente que realmente cree en que hay que construir o acompañar esta transformación más allá, ¿no? De este tipo de intereses. Entonces, yo quería hacer esta reflexión, Julio, porque me parece muy interesante lo que vamos a ver después del 2 de junio y cómo esta clase, digamos, intelectual se mantiene con una narrativa que ya no. Lo mismo ocurre con muchos periodistas, o sea, ya no puede ser así. Si no dan vuelta, una vuelta a la página, tristemente vamos a seguir viendo pues una
disputa absurda y van a quedar totalmente marginados y los vamos a seguir viendo como si fueran los loquitos de toda la conversación pública porque no logran entender este momento político a todas luces complejo, diverso y pues también muy interesante, Julio. ¿Cómo ves? Pues todo muy interesante, necesaria esa reflexión e ir pensando qué hacer después del 2 de junio, justamente del 3 en adelante, con crítica, con autocrítica, con reflexión y para ir más allá de lo electoral, Jacaranda. Así es, Pues Julio. así es. Pues Jacaranda, como siempre, muy agradecidos y nos vemos el próximo lunes. Fíjate nomás, ya el lunes que viene vamos a estar removiendo neuronas sexenales. Así es que ya tendremos resultados en ese El día momento y ya después. platicaremos. Así es. Así es, Julio. Un abrazo a ti y a toda la audiencia. Gracias, Jacaranda, muy amable. Gracias, hasta pronto.